Son las 8:18 de la mañana y como avisó Nicolás, estamos aquí con Verónica Insausti, periodista de Telesur, que es un medio chavista y tú también eres chavista. Entonces, justamente lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, que nos sorprendió el aire, es que tú decías, tú has pasado por todos los medios acá nacionales y donde te has sentido con mayor libertad es en Telesur, pero porque tú llevas una ideología que va con el chavismo. Bueno, definitivamente el periodismo no es objetivo y ustedes dos con la experiencia que tienen lo saben. Y claro, uno está donde mejor se siente, lo que les comentaba. Yo tengo 28 años haciendo televisión, de los cuales los últimos 11 he trabajado en la corresponsalía de Telesur en Perú. Y es donde mayor libertad y mejor me he sentido haciendo los reportajes. ¿Por qué? Porque Telesur se creó hace 12 años como la voz de los pueblos, como la alternativa a la CNN o a la BBC, que eran canales comerciales de corporaciones. Ahora, hay una cosa que es cierta. O sea, ayer, por ejemplo, yo estaba viendo la información de CNN y tiene un sesgo. O sea, está claro que defienden el punto de vista norteamericano, del gobierno norteamericano, sobre lo que está pasando ahí, incluso sobre las salidas políticas que deberían haber. Hay un sesgo que atraviesa toda la información de CNN. Pero lo que nos interesa saber, para empezar, es desde el punto de vista tuyo, Verónica, y de ustedes, ¿qué está pasando en Venezuela? Porque es innegable que hay una crisis después de 20 años que no le puedes atribuir pues a otros. Después de haber gobernado 20 años, tienes que aceptar que si hay una crisis de abastecimiento, una crisis económica, es tu responsabilidad porque le hiciste mal. Sí, por supuesto. Hace unos días yo escribí justo un artículo para la web de Telesur, donde planteo que obviamente han habido infinidad de errores internos y también externos, porque ojo, la CELAC también, que es una entidad, una organización latinoamericana geopolítica que no tiene nada que ver ni con Chávez ni con el ALBA, es independiente, ha sacado un informe hace unos días que 350.000 millones de dólares, ¿no?, se han bloqueado al gobierno venezolano desde el 2013 hasta la fecha. ¿Qué gobierno puede avanzar, qué país puede avanzar de esa manera? Solamente en las últimas semanas se han bloqueado a Estados Unidos 36.000 millones de dólares. Es como si me dijeras que Cuba está como está y no ha podido desarrollar más por culpa de la Revolución Cubana. No, es por culpa del bloqueo de hace 50 años. Mira, a diferencia de otros periodistas, yo sí reconozco que ha sido un factor el tema del bloqueo, que ha sido un acelerante, pero escúchame, has cometido errores tan grandes en términos de política económica de no haber utilizado los enormes recursos que te da el petróleo, que ahora podrías resistir casi cualquier cosa, porque si algo sobraba en Venezuela era plata. Mira, hay un grave problema en Venezuela y es que vivieron del petróleo toda su vida, no hace 20 años, toda su historia. Venezuela no produce nada, Venezuela importa todo. Ese es el gran problema de la economía de Venezuela. Y siguieron, o sea, no lograron diversificar la producción. Ese es un gran problema. El segundo, obviamente, es el tema que hubo mucha corrupción y mucha burocracia. Yo recuerdo la última vez que el comandante Chávez, antes de morir en el 2012, cuando juramentó a todo su gabinete, a todos, uno por uno, les dijo, eficiencia o nada. Bueno, ahorita debe estar revolviéndose en su tumba, ¿no? Obviamente hay errores internos, muchísimos, pero yo creo que el máximo problema que tiene hoy día en Venezuela es el bloqueo económico. Sí, 350.000 millones de dólares no es poca cosa. Pero por esos errores internos, Maduro ya no debería dar un paso al costado. Ese es un tema que no te compete ni a ti, ni a mí, ni a Trump, ni al Cártel de Lima. Le compete a los venezolanos. Y eso yo lo escribí en mi artículo hace unos días. Los venezolanos tienen que decidir si quieren o no el grupo este de gobierno. Lima, no seas mala, pues el Cártel de Lima. Bueno, en fin, el grupo de Lima. O sea, ya, pero no puede decidirlo a nosotros, pero estamos viendo la realidad desde aquí. Pero para claro, ti, ¿no crees que todos estos errores que se han cometido ya le dicen a Maduro, da un paso al costado por tu pueblo? Bueno, tú has visto las últimas manifestaciones de los venezolanos. Están todos en las calles. Ellos son los que tienen que decidir.
pero no a las malas como intenta Estados Unidos con su séquito del Grupo de Lima. Yo creo que un espacio importante es este que se ha creado en Uruguay con México, donde se respeta en base a la doctrina Estrada, que se ha mantenido durante los últimos 100 años en Latinoamérica, excepto ahora que vemos que todos los cancilleres del Grupo de Lima pues, se han zurrado en las relaciones internacionales, en el derecho internacional latinoamericano histórico, y dicen representar a sus países. Y creo, bueno, ese es otro tema, pero el espacio donde Venezuela podría ser ayudado externamente es ahí. La ONU hace unos días también ha dicho, me sumo a ese proceso de diálogo para que finalmente la crisis llegue a un punto de inflexión. Pero el problema es que estamos frente a una situación donde desde Uruguay lo que se está proponiendo es iniciar un proceso de diálogo que permita en determinado momento la convocatoria de elecciones aceptadas por todos, en condiciones aceptadas por todos. Que es el paso que se perdió en Santo Domingo, ¿no es cierto?, en República Dominicana, claro, donde se había avanzado a una cosa que en otras circunstancias parecía imposible. Están todos sentados, ¿no es cierto? Rodríguez, creo que se llama el pelado, ¿no es cierto? Y la gente de la Mesa de Unidad Democrática sentados en la misma mesa, ¿no?, discutiendo cómo lograr un consenso sobre cómo hacer elecciones. Eso se vino abajo. Ahora, el problema es el siguiente, que ese es un camino. Ahora, ¿el otro camino cuál es? ¿El de la guerra civil, el de la invasión, bueno, el de la confrontación? El otro camino es inaceptable y Latinoamérica no debe... O sea, el comunicado del Grupo de Lima rechazando la injerencia es muy tibio, porque por un lado la rechazan, pero por otro lado hacen eco de toda la política de Trump. Y esta ayuda humanitaria, entre comillas, que están anunciando... Pero eso es una cosa que la gente no entiende. ¿Por qué no se acepta la ayuda? Troya. Es un caballo de Troya, tú lo sabes. ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria de Estados Unidos de los últimos 50 años en los países donde supuestamente llegó a ayudar? Libia, Siria, Irán. ¿Qué pasó? Ahora, nosotros de Telesur estamos mandando un documental ¿Qué pasa después de la guerra? En todos estos países. Son un desastre. Ahora, Guaidó ha dicho que el 23 de febrero la ayuda humanitaria va a entrar sí que sí. Y que si no entra se consideraría un delito de lesa humanidad. Y bueno, a partir de eso no sé cuál es la conclusión. Mira, la conclusión cuál es, que eso justificaría una intervención militar. Guaidó es un político que apareció que ni siquiera los venezolanos sabían quién era. Que apareció, que se hizo en el laboratorio norteamericano. Y la CNN lo coachó previamente antes de que se autoproclamara presidente. Guaidó, estamos hablando que nada menos que la Cruz Roja Internacional, el director de la Cruz Roja Internacional ha dicho que esa forma de ayuda humanitaria ellos la rechazan, porque no es la forma. Si toda América Latina, si toda la región quiere ayudar, me imagino que el gobierno de Venezuela estará con los brazos abiertos, pero la forma como quiere entrar... ¿Cuál es la forma? ¿Cuál sería la forma? Yo creo que si, por ejemplo, en Uruguay, en este grupo paralelo que se ha formado, que sí cree en la paz, que no cree en el intervencionismo norteamericano, que ese finalmente es el destino, y Guaidó es un títere de la Casa Blanca. O sea, con esa transición con Guaidó, yo creo que los venezolanos, no te estoy hablando del gobierno, porque los venezolanos con esto se han cerrado. Estamos hablando que Venezuela es la cuna que vio nacer al libertador de la patria grande. O sea, los venezolanos no son los peruanos, su idiosincrasia es totalmente diferente, te lo digo porque los conozco. Ya, pero ¿qué es lo que tú dices que va a ocurrir? Que si se produce... No, es que no se va a producir, te lo firmo. No se va a producir, porque los venezolanos no quieren el intervencionismo, quieren ayuda, están desesperados, hay una crisis nunca antes vista en Venezuela, económica, política y social. Te has cuidado de usar la expresión humanitaria, ¿no? ¿Lo has pensado? No. Es una crisis humanitaria. O sea, cuando no tienes acceso a nada en los hospitales, cuando no hay los productos básicos. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos bloquea los buques llenos de remedios, llenos de alimentos, los bloquea. Inglaterra acaba de bloquear $1.200 millones en oro y ayer salen diciendo que van a donar
$500,000. ¿Qué es esto? Es la política del doble rasero. Ahora, ¿De qué estamos hablando? Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Porque si uno, digamos, escucha solo del lado de Donald Trump y su política exterior, digamos que no es la más brillante. Eso es una cosa que deberíamos aprender. Es decir, los peruanos, en eso yo coincido, deberíamos tener una política independiente. Hemos tenido maestros como el doctor Raúl Porras Barnechea, que se opuso, por ejemplo, al bloqueo en Cuba. Digo, es una tontería y mira cómo tuvo razón. Décadas después, cómo se prueba que tuvo razón. Pero los gringos, por ejemplo, para enfrentar la invasión rusa en Afganistán, apoyan a los talibanes y después tienen a los talibanes trepándose por la cabeza. Claro. Para enfrentar la revolución islámica en Irán, arman a Saddam Hussein y después terminan matando a Saddam Hussein. O sea, está claro que la política exterior, que nosotros deberíamos tener la propia, una política de promover el diálogo, el entendimiento, las soluciones pacíficas, etcétera. Pero uno tiene la sensación a veces de que esto va a la invasión y que No. ¿qué pasaría si hay una invasión? Mira, acá hay un tema que parece que no estamos viendo mucho. Venezuela es hoy día el escenario de disputa geopolítica entre Rusia, China contra Estados Unidos. Acá Maduro y, ¿cómo se llama? ¿Guaidó? Son peones en este juego de ajedrez. Pero Verónica, tú dices que ¿quién es Guaidó? Guaidó está liderando a esa Venezuela que tú dices que ya está en las calles. No, que no está liderando, se ha subido al carro del malestar del venezolano. Yo te aseguro que si en el grupo de Uruguay que se ha formado con México, Bolivia, la ONU, Rusia, China, Turquía, en fin, una serie de países, si por ahí llega la ayuda humanitaria, te aseguro que en 2 minutos el gobierno venezolano está abriendo sus fronteras para que llegue, pero no de esa manera, no con ese caballo de Troya de Trump. Hoy en día tiene el respaldo de ese pueblo venezolano que está con el malestar que tú estás diciendo. No, es que ahí estamos equivocados, son dos cosas. Guaidó se ha subido al carro del malestar del venezolano. Ya, pero se haya subido o no. El venezolano quiere un cambio, sí, de todas maneras. Eso es innegable. Quiere vivir bien, quiere vivir en paz, quiere tener medicinas, quiere tener comida. Pero esta situación ha llegado, como les decía unos minutos atrás, por múltiples factores. Factores internos y factores externos. Pero ¿qué tendría que ocurrir? ¿No tendría que haber elecciones aceptadas por todos, para lo cual es una condición que Nicolás Maduro renuncie a la presidencia? ¿No debería pasar eso? Mira, yo acá te hablo como Verónica Insausti, no como corresponsal de Telesur. Como Verónica Insausti, yo pienso que sí deberían haber nuevas elecciones. Pienso que Maduro, ya como está la situación, debería dar un paso al costado, pero no con Guaidó en la transición. Yo creo que debe haber una junta patriótica o simplemente las Fuerzas Armadas institucionalizadas, no la cúpula, debería convocar elecciones y que se presente Juan, Pedro, Perico, quien sea, y que gane el que los venezolanos quieren. Probablemente se presente Diosdado Cabello y probablemente lo elijan. Bien. Esa es otra cosa. ¿Por qué la oposición dice que las elecciones de mayo del 2018 no las reconocen, pero las del 2015... No va a cortar, tenemos que ir a una esto pausa. es un espacio recontra democrático hasta que toca la pausa comercial. Bueno. Pero terminamos por hoy, Verónica, y quedamos comprometidos a invitarte además Qué pena, a porque debates quedaron acá. muchos puntos Pero por supuesto que por sí. discutir. Ya volvemos. Muchas gracias, Verónica Gracias a Insausti de Telesur ha estado con nosotros. Vamos a la